Buen día, mi nombre es Julie Clausen y estoy aquí en este día para compartir con ustedes un poco acerca de mi historia como misionera aquí en México, mi llamado, cómo Dios me llamó y cómo ha sido el vivir ese llamado y llevarlo a cabo día tras día. Pues como les dije, me llamo Julie Clausen. Nací el 6 de mayo de 1976, no hagan las matemáticas de cuántos años tengo, en el estado de Ohio, en la ciudad de Toledo, en los Estados Unidos. Soy la mayor de 2 hijos, tengo un hermano menor, 2 años menor que yo, y pues crecí con mis papás y mi hermano. Mi papá es ahora pastor jubilado, pero fue pastor todos los años de mi crecimiento, toda la vida. Él fue pastor y crecí en el estado de Michigan, en el norte de los Estados Unidos. Mi niñez fue una niñez muy normal para los Estados Unidos. Éramos una familia de clase media, mi mamá era ama de casa, mi papá pues pastor, como mencioné. Y crecí en un hogar, gracias a Dios, cristiano, donde mis papás vivían la palabra de Dios, donde la palabra de Dios formaba una parte importante de nuestro diario vivir, en devocionales familiares, en nuestras actividades. Y desde muy pequeña di mi vida a Cristo. De hecho, a los 6 años de edad, en la escuela dominical, oré para dar mi vida a Cristo. Yo creo que en ese momento fue más una oración de salvación. Había entendido la diferencia entre el cielo y el infierno, y pues ningún niño que yo conozco a los 6 años quiere ir al infierno. Entonces creí en Cristo como mi Salvador y hasta donde pude entender a los 6 años como mi Señor. Y pues mi vida era una vida de niña, de escuela, de actividades en la iglesia, de música, toco el piano, el violín, entonces eran clases y tiempos de practicar. Pero siempre tuve mucho contacto con las misiones. Por muchos años mi mamá estaba a cargo de la Junta de Misiones de la iglesia, entonces el hablar de misioneros, el escuchar noticias de misioneros aún alrededor de nuestra mesa familiar era muy normal para nosotros. Desde yo creo que aproximadamente los 10 años de edad, yo con mi propio dinero compré un mapa mundi y lo puse en la pared de mi cuarto, de mi recámara, con corcho atrás. Y sobre esa mapa, todos los misioneros que nuestra iglesia apoyaba, yo puse con tachuelas su nombre en su país y con un hilo que llevaba a una petición de oración alrededor del marco del mapa. Entonces, cada noche, desde muy pequeña, 9, 10 años de edad, yo oraba por un misionero diferente, siguiendo ese mapa. Y desde esa edad, Dios empezó a obrar en mi vida un amor por las misiones, por diferentes culturas, aunque jamás pensé ser misionera a esa edad. Mi mamá tenía un libro que cada año nos preguntaba, ¿qué quieren ser de grandes? Y yo quería hacer muchas cosas, pero nunca en ese libro verás la palabra misionera, aunque tenía ya un interés en orar por las misiones. Siempre que venía un misionero a visitar nuestra iglesia, siendo la familia pastoral, se hospedaban en nuestra casa. Mi recámara era la única entre mi hermano y yo que tenía una cama matrimonial, entonces mi cuarto era el cuarto de huéspedes y yo dormía en la sala mientras que los misioneros dormían en mi cuarto. Yo recuerdo muy bien misioneros de India, misioneros de África, misioneros de Papua Nueva Guinea, misioneros de Francia, y misioneros de los mismos Estados Unidos que estaban trabajando con diferentes poblaciones. Y aún en ese tiempo, misioneros de México. Recuerdo en algunas ocasiones cuando venían los misioneros de México a mi casa, sacábamos el álbum de fotos familiares y yo apuntaba a un artículo y me lo decían en español y yo se los decía en inglés. Y desde muy pequeña tenía como que un cierto interés por el español. No había clases de español, no conocía a nadie que hablaba español, pero en pocas oportunidades que Dios me dio para tener contacto con alguien que hablaba español, como que algo en mí se emocionaba con eso. Pues a los 13 años de edad fui a un evento de jóvenes en el estado de Pensilvania, un campamento, y un sábado por la noche, impactada por el sermón del predicador, fue cuando yo pasé adelante por oración y di mi vida a Cristo.
Ahí, con pleno conocimiento ya de una joven de 13 años de edad, pero ya con mi mente madura, yo entregué el control de mi vida a Cristo. Y yo recuerdo decirle esa noche, Dios, mi vida te pertenece. Tú me compraste con la sangre de tu Hijo en la cruz. Entonces yo no tengo derecho de mandar en mi vida. Yo no tengo el derecho de decidir lo que yo debo hacer en mi vida. Tú me creaste con un plan. Tú tienes un plan perfecto para mi vida. Entonces me entrego a ti. Solo te pido que seas claro y prometo hacer lo que sea que tú me mandes. Pues de los 13 hasta los 16 años de edad, que fueron mis años de secundaria, realmente no pasó nada a mayores. La vida siguió para mí lo que era normal, que eran mis clases de piano, de violín, la escuela, actividades de la iglesia, grupo de jóvenes, apoyando en la iglesia en lo que pudiera y siguiendo algunas actividades misioneras sin saber en ese momento que eran actividades misioneras. Había un centro cristiano para indigentes en nuestra ciudad y servíamos comida allí a los indigentes y compartíamos la palabra de Dios con mi familia, con el grupo de jóvenes. Mi mamá era voluntaria en un centro para jóvenes que tenían embarazos inesperados para compartirles la palabra de Dios y darles esperanza en esa crisis en sus vidas. Y como familia íbamos y doblábamos ropa, guardábamos pañales, otras actividades. Entonces estos años fueron para mí normal, aunque ahora mirando atrás veo muy claramente la mano de Dios en cada etapa de mi vida, preparándome para el día en que Él me iba a hacer un llamado muy específico. Y eso ocurrió a los 16 años de edad. En esa edad, el grupo de jóvenes de nuestra iglesia hizo un viaje misionero aquí a México por una sola semana. Yo estaba en mi primer año de preparatoria, no hablaba nada de español, nunca había salido del país. Simplemente pues el grupo de jóvenes va a hacer este viaje, entonces ahí voy con ellos. Mis papás eran los líderes del equipo y fuimos un grupo de, 10, 12 jóvenes aquí a México. Venimos cerca de Atlacomulco a trabajar en Misión Mazahua, que era una misión que nuestra iglesia había apoyado toda mi vida. Pues esa semana Dios cambió mi vida. Trabajamos en construcción, no hicimos nada espiritual. Pasé toda la semana con un martillo quitando el aplanado de la pared de la ex hacienda donde la misión tiene su sede para que lo pudieran reparar. Sentí que mis brazos nunca se iban a levantar arriba de mi cabeza otra vez por el cansancio. Pero el solo estar en México, de conocer a otra gente, de vivir en otra cultura, de experimentar y ver la necesidad a mi alrededor, aunque fue poca la oportunidad, pero solamente el viaje del aeropuerto a Atlacomulco impactó mi vida, de ver un lugar con tanta necesidad. Y en el avión de regreso a los Estados Unidos, yo recuerdo claramente, pensando en mi mente, yo no soy la misma chica de hace 8 días. Cambié. Una Julie salió a México para el viaje misionero, pero la Julie que estaba regresando a los Estados Unidos ya era otra persona. Y pensé, mi vida ya va a ser diferente. Dios me está llamando a servirlo en México a los 16 años de edad. Lo supe. Y pensé, tengo 2 opciones. O lo desobedezco y voy a pasar años callando su voz en mi mente y mi corazón y esto no me va a llevar a ningún lado bueno en mi vida. O de una vez le hago caso. En ese mismo vuelo le dije a mis papás, yo quiero regresar a México el próximo verano. Y mi papá, no sé si para probar mi obediencia, para asegurar que no era solamente una emoción de una jovencita, me dijo, pues entonces tendrás que pagar el viaje tú. Yo regresé a mi casa en Michigan, estaba ya en segundo de prepa y dije, ¿cómo voy a ganar el dinero para pagar todo un boleto de avión a México? Mis calificaciones en la prepa eran muy importantes para mí porque yo esperaba con ellas pagar una beca a la universidad. Entonces yo no trabajaba aparte de estudiar. Todas mis necesidades en casa estaban suplidas por la gracia de Dios por medio de mis papás. Pero yo sabía
yo necesito trabajar en algo para ganar dinero, pero no puedo sacrificar mi escuela. Entonces conseguí algunas alumnas de piano y venían a mi casa cada semana y daba mis clases de piano a unas niñas chiquitas después de la escuela. Y en unos 9, 10 meses fui con mi papá y le dije, aquí tengo el dinero para mi boleto de avión a México, me voy a México. Entonces, a los 17 años, mis papás, por la gracia de Dios, me dejaron venir por un mes a México a trabajar en la misma misión. Ahora, en aquel tiempo no había teléfono, no había línea telefónica, celulares no habían sido inventados, olvídalo del internet. Entonces, literalmente, cuando me despedí de ellos en el aeropuerto en Toledo, Ohio, no volví a saber de ellos ni ellos de mí por un mes hasta que volví a bajar del avión allí mismo un mes después. Años después, ya siendo mamá yo misma, le dije a mi mamá, ¿cómo se te ocurrió dejarme ir a un país extranjero por un mes a los 17 años de edad? Y ella me dijo, yo no quería llegar al cielo, saber lo que Dios tenía planeado para ti y saber que yo lo había estorbado, que yo había sido un estorbo. Entonces, gracias a Dios por esa oportunidad y de allí el llamado era claro. Jeremías habla de ese llamado en Jeremías 29, capítulo 20, versículo 9. Y él dice, si digo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Y luego en Jeremías 1:5, Dios habla de ese llamado, de ese propósito que él tenía para Jeremías. En Jeremías 1:5 dice así la palabra. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Yo creo firmemente que aún desde el vientre de mi madre, Dios me había elegido, Dios me había apartado para lo que Él ahora me tiene haciendo en su obra. Y cuando Él me lo reveló a partir de los 16 años y poquito a poquito en los años que seguían, ese llamado se vuelve en una motivación, se vuelve en algo que te consume, en algo que te dirige, en algo que te sostiene. De allí mi enfoque en la prepa era, tengo que aprender español. No voy a poder servir en un país en que no hablo el idioma porque yo no hablaba nada de español. Mis R's me llevaron como 7 años para salir y poder decir la R. Pero mi vida se volvió en una obsesión santa de aprender español. Buscaba libros en español, canales de la tele en español, que en este tiempo en los Estados Unidos, en el norte donde yo vivía, no había nadie hispano. No tenía yo contacto con nadie latino. Pero mi pasión era esa y buscaba cada oportunidad. En mi último año de prepa no ofrecían español de mi nivel. Fui a la bibliotecaria, le dije, dame libros de español, tengo que estudiar. A la hora de ir a la universidad, oré mucho. Señor, ¿qué debo estudiar? Sé que me has llamado a México. Sé que voy a terminar en México. No sé cuándo, no sé cómo. Y no sé qué voy a hacer en México. Pero tú sí sabes. Y no quiero desperdiciar 4 años de la universidad, tiempo, esfuerzo y dinero, para estudiar algo que no sea conforme a tus propósitos para mí, ya cuando llegue a México. Oré mucho y Dios me dirigió a la carrera de trabajo social, a una universidad cristiana en el estado de Indiana. Entonces asistí a la universidad, estudié trabajo social, me gradué con mi licenciatura y en estos años cada oportunidad que yo tenía de servirle no era todavía lo que yo tenía como visión de mi llamado. No era una misionera, era una alumna en Indiana de la universidad como miles de otras chicas de mi edad. Pero yo sabía que dentro de mí había un llamado que yo no podía negar, ni desde ese día yo tenía que servir al Señor.
Los niños siempre me han encantado. Mi mamá dice que desde chiquita en la iglesia, cuando me mandaba al cunero a los 3 años de edad, cuando me recogía ella, yo tenía a alguien más chiquito cargando. Entonces siempre he amado a los niños. Entonces en la universidad busqué oportunidades de servir a niños que tenían familias disfuncionales. Buscaba oportunidades de estar bien metida en la cultura hispana. Busqué una iglesia de habla español, empecé a asistir a una iglesia de habla español. Cuando tuve que trabajar, busqué un trabajo donde yo iba a estar trabajando con gente latina, hablando en español, y era un trabajo secular en los campos de migrantes en el estado de Indiana, pero los fines de semana yo iba y ya con mi propio dinero, con mi propio tiempo, con mis propios recursos, yo hacía escuelita bíblica en los campos de migrantes con los niños latinos. Pues en ese transcurso hice muchos viajes a México, un verano, un semestre de la universidad. Conocí a aquel que fue mi esposo, un mexicano. Nos casamos y servimos 5 años en los Estados Unidos. Plantamos una iglesia de la nada, empezando con un grupo de estudio bíblico. Servimos esa iglesia 5 años como pastores y lo crecimos por la gracia de Dios a una iglesia pues sana y funcional. En el 2003 empezamos a sentir ese pues llamado a que era hora de venir a México ya de tiempo completo. No teníamos claro la visión, qué era lo que Dios tenía para nosotros aquí en México, pero sabíamos que era tiempo. Entonces, literalmente, teníamos un hijo de 2 años en ese momento, Josías, y dijimos, pues es hora de ir a México. Buscamos otro pastor para la iglesia, vendimos muchas de nuestras pertenencias. La casa donde vivíamos pues pertenecía a la iglesia, se quedó con el pastor. Pusimos algunas cosas guardados ahí en la casa de mi hermano y nos venimos a México. Y por 3 meses aquí en México oramos, ok, Señor, ya estamos en México, ¿ahora qué hacemos? Y cada día yo oraba al Señor, Señor, ya obedecí, estoy aquí en México. Tú sabes, Señor, cuánto dinero hay en el banco, hay para vivir como 3 meses, pero tienes que decirme qué sigue, qué es lo que sigue. Y una mañana en mi tiempo devocional con el Señor dio la visión para lo que ahora hago todos los días. Y es una organización que se llama Pescadores de Hombres. Es una organización que no existía anteriormente. Yo había orado, Señor, ¿quieres que trabaje con alguna organización misionera, con alguna iglesia? Pero dio la visión para una organización nueva. Entonces se fundó Pescadores de Hombres en octubre de 2003 con 2 ministerios principales, las caravanas médicas misioneras evangelísticas, que son caravanas médicas donde llevamos doctores, dentistas, corte de cabello, lentes gratis con optometristas, actividades infantiles a diferentes pueblos en todo México. Salimos aproximadamente una semana de cada mes del año a algún pueblo donde hay necesidad, siempre respaldados por la iglesia local de ese pueblo. Ellos nos invitan, ellos nos proveen el hospedaje en casas, en la misma iglesia, en tiendas de campaña que nosotros llevamos dependiendo de la situación. Atendemos gratuitamente a la gente y cada persona que asiste a una caravana médica le compartimos el Evangelio de Jesucristo, dejando esos contactos con el pastor local para que él los pueda hacer el seguimiento y ayudarles a crecer en su fe. El otro ministerio de Pescadores de Hombres, entonces el primero son las caravanas médicas, misioneras y evangelísticas. El otro ministerio es aquí donde vivo, se llama Rancho Refugio. Y aquí recibo a niños que necesitan una mamá, una familia, y los recibo como hijos propios, los adopto. Los tengo con guarda custodia porque los papeles de adopción aquí en México son muy complicados, pero legalmente tengo su guarda custodia. En total tengo 26 hijos. En casa ahorita son 13 porque muchas de mis hijas mayores ya se han independizado, están casadas, tengo varios nietos. Un hijo está con el Señor, falleció a los 5 años de edad y diferentes circunstancias. Otros hijos ya también son independientes, varoncitos, pero los que están en casa ahorita son 13 y los que en total me llaman mamá, pues son 26.
Le doy gracias a Dios por el llamado que Él me dio. Y ese llamado es lo que te da la visión, la dirección para cada día de tu vida. Muchos me dicen, ¿cómo llegaste a hacer y tener todo lo que haces y tienes? No lo sé. No tengo un patrón que seguir. No tengo un plan de trabajo. Simplemente cada mañana es levantarme y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para hoy? Y su primera voluntad es conocerlo a Él y amarlo a Él. Y esta es tu relación personal con Cristo en su palabra. Buscar su voluntad en su palabra y luego obedecer lo que te dijo en ese día. A lo mejor Él ha puesto visiones y sueños en tu corazón, pero los va a llevar a cabo a su tiempo, a su manera, poco a poco. Lo que a nosotros nos toca es seguirlo. Y ese llamado que te da es lo que te sostiene en momentos difíciles. En ese tiempo, en estos 17 años de servirle aquí en México, he pasado la muerte de un hijo, he pasado enfermedades serias en mi propia vida, he pasado un divorcio que yo nunca esperé. Pero seguimos, pues yo y mis hijos y los que trabajan aquí en el ministerio conmigo, seguimos a pie porque seguimos a Cristo. No seguimos a ningún hombre, no seguimos ni siquiera una visión, no seguimos nuestros propios deseos, seguimos a Cristo y donde Él va, nosotros le seguimos. Hoy en la mañana al terminar de preparar mis notas para esta grabación, me estaba riendo porque estaba en mi recámara y se levantaba un niño y otro niño y otro niño y otro niño. Entonces tendí allí en mi recámara una mesita y ahí estaban comiendo su cereal. Todos estábamos en pijamas y yo estaba tratando de acabar mis notas. Esto es el llamado. Ese es mi diario vivir. Ahorita mi niño más pequeño aquí en casa tiene 5 años y mi hija mayor en casa tiene 22 años. Entonces, el seguir el llamado hoy ha sido lavar trastes, ha sido cocinar, es enseñar a mis hijos en casa. A veces es grabar, a veces es predicar, a veces es escribir y a veces es tender camas y tallar calcetines. Entonces, el llamado, pero es un llamado claro de que Dios te dice, para esto te creé, para esto te hice, para esto te quiero usar. El llamado es vivir cada momento de cada día de tu vida haciendo la voluntad de Dios para ti. Y Él va a ir haciendo y cumpliendo su obra en y por medio de ti. Para los que a lo mejor no sienten un llamado específico, hay un llamado que es para todo cristiano y es el llamado de orar por los misioneros. Yo no puedo esperar llegar al cielo y ver la película de mi vida, pero de perspectiva de Dios, y ver tantos miles de momentos en que Dios me sanó, en que Dios proveyó, en que Dios nos guardó, en que Dios trajo un hijo nuevo, en que Dios guió, en base a las oraciones de alguien. Desde muy pequeña, Dios puso en mi corazón el orar por misioneros. Usó esas oraciones para llamarme a mí a ser misionera. Y ahora sigo orando aún por otros misioneros y inculcando a mis hijos el orar por misioneros. Entonces les invito que sigan el llamado de Dios para tu vida para hoy. En lo que ha puesto en tus manos hoy hacer, hazlo con excelencia, con pasión, en obediencia, por amor a Cristo quien te ama a ti. Y ora por los misioneros que hoy en día estamos en el campo día tras día, dependiendo de la completa fidelidad de Dios en nuestras vidas de semana a semana. Yo nunca sé cuánto dinero va a haber para llevar a cabo el ministerio, pero en 17 años de ministerio, cada día hemos comido 3 veces al día y siempre incluso ha sobrado para quien tenga necesidad. Por la gracia de Dios, Dios sostiene, Dios es fiel por medio de sus oraciones de cada uno de los creyentes que conoce la necesidad que hay en el campo misionero. Entonces, gracias por esa oportunidad de estar con ustedes. Estoy a sus órdenes en lo que les pueda servir. Y a Dios toda la honra y toda la gloria. Hasta luego.